Sesión del 13 de mayo de 1997. Medium. Jorge R. Holguín. Entidades que se presentaron a dialogar. TAR, de Orión 4. ¿Hay alguna entidad presente que iniciará la sesión? Mi nombre es TAR, y estoy gozoso de poder comunicarme con ustedes, puesto que los mensajes que voy a transmitir pueden ser útiles para su vida futura. A través de los distintos eones he visto florecer distintas civilizaciones, no solo en este mundo, sino en otros mundos de este vasto universo. También he presenciado la caída de muchos imperios, aprendiendo que el poder terrenal es efímero. Solo la luz de la esencia cósmica es eterna. Sé que la mayoría está ávida de saber qué va a pasar en vuestro planeta. Ningún espíritu tiene el don de la adivinación y solo podemos predecir un determinado suceso, usando el sentido común. En este mundo se avecinan grandes cambios, no tanto geológicos, sino cambios de conciencia. Prácticamente conozco el comienzo de este planeta, cuando todo era un solo continente. ¿Cuál es su procedencia? Vengo de Orión. Mi espíritu fue creado hace miles de millones de años. Fui testigo del final de muchos sistemas planetarios y también de la creación de otros más recientes. Estuve en la formación del sistema solar, también en la formación de las Pléyades. Estas estrellas son de tercera generación, mientras que vuestro Sol es una estrella de segunda generación. Vuestro planeta tenía en sus comienzos una atmósfera letal para la vida actual. Hubo grandes cambios. Al final se desarrolló la vida, aunque solo eran animales unicelulares. A medida que el tiempo fue pasando, la vida se fue haciendo más compleja. Luego de la extinción de los dinosaurios, hubo una raza humanoide que habitó este mundo. Eran seres gigantescos venidos de otro sistema estelar. Hubo mucha información errónea al respecto. Incluso en vuestra Biblia se menciona a esos seres. También en otros escritos antiguos. Se pensaba que esos seres gigantescos eran hijos de entidades espirituales y entidades terrestres, lo cual no es correcto. La verdad es que vinieron inmensos cruceros interestelares y estuvieron de visita en la Tierra. Como era un clima muy hostil, los expedicionarios no pudieron utilizarla como hábitat. No obstante, una de las naves se quedó, creando un clima artificial en esa región, donde esos seres pudieron estar. Pero no sobrevivieron a las erupciones volcánicas y a los terremotos, que eran más numerosos que en la actualidad. Descubrimientos posteriores de restos óseos revelaron que había seres que medían aproximadamente entre 3 y 4 metros de altura. ¿Usted se está refiriendo quizás a la época de Múrica? Mucho más atrás. Luego se desarrollaron nuevas formas de vida, hasta que se formó una nueva raza, pero directamente terrestre. Se trataba de seres muy básicos, con instintos primarios. ¿Estamos hablando de las dos primeras razas humanas? Mucho antes de la primera conocida y después de aquellos gigantes. Prácticamente habían vivido 500.000 años. El aire era todavía irrespirable para vuestra fisiología actual. Era un 98% de dióxido de carbono. No existía casi el oxígeno. La temperatura media estaba en los 40 grados centígrados, según las medidas actuales. Luego las eras fueron decambiando. Las especies se perfeccionaron. Se ha comprobado que vinieron más adelante otras naves a experimentar. ¿La mente reactiva ya nació con esas razas? La mente reactiva ha estado desde el comienzo de la evolución espiritual. No tenía ese dato. Los espíritus fueron decreados con mente reactiva, canalizadora del ego, porque solo se evoluciona a partir de la imperfección. Sé en forma fehaciente que muchos espíritus han logrado vencer su ego y ya están en los planos de luz. Así es, aunque los espíritus que están dominados por el ego son mucho más numerosos que aquellos que lo superaron. Hay 4 planos o niveles espirituales, del 2 al 5, más un plano físico, el 1. Son 5 planos en total, con distintos niveles vibratorios. Los más conocidos son los que se comunican periódicamente con los seres encarnados del plano físico. Estos son los espíritus del error, que habitan en los planos 2 y 3. El 4.º plano es un nivel de maestría, que puede comunicarse solamente con seres que estén muy evolucionados en el camino de la luz. Nosotros nos comunicamos en una ocasión con el Maestro Jesús. ¿En qué nivel vibratorio está? El Maestro Jesús está en el 5 plano. Tengo entendido que solo proyecta una partícula de su ser. ¿Es así? Prácticamente menos de una partícula. Son muy pocas las entidades terrenales que se pueden comunicar con un maestro de jerarquía solar. Digo de jerarquía solar y no planetaria porque el Maestro Jesús ha ascendido en estos 2000 años. Así como Jesús ascendió de jerarquía planetaria a jerarquía solar, el Logos solar anterior, el Cristo, ha ascendido a la categoría de Logos dimensional. En este momento el Cristo está en la jerarquía máxima espiritual. Pero no es el único. Hay distintas energías divinas que cumplen funciones, como el Buda, que es el actual Logos galáctico. ¿Podríamos saber, concretamente, cuál es su función?
Mi función es ser mensajero por los eones. Prácticamente, y hablando en términos humanos, sería lo que ustedes denominan un correo. Estuve encarnado siglos atrás en vuestro mundo para traer sabiduría. Viví hace milenios en la civilización egipcia bajo el nombre de Tot. Anteriormente, estuve en lo que ustedes llaman la Edad de Piedra, conviviendo con seres en estado salvaje, similares a vuestros primates. Han desaparecido muchas civilizaciones en este planeta. Antes dijo que seres de otros sistemas planetarios también han venido a la Tierra a experimentar. ¿Es así? Correcto. Se utilizó este planeta como un campo de pruebas. Por ejemplo, lo que el contemporáneo de ustedes, Darwin, hablaba de la evolución de las especies fue experimentado 5.000 años atrás por seres extraterrestres. Muchas de estas razas alienígenas han dejado distintas especies en vías de desarrollo en lugares peligrosos de vuestro mundo, y volvieron a buscarlas al cabo de 1000 años de vuestro calendario. Esas entidades habían mutado, habían experimentado cambios biológicos para mejor, para protegerse del clima o de las agresiones de otras especies naturales del planeta. Estas entidades habían logrado en un milenio terrestre lo que en un trayecto normal tardaría 10 o 20.000 años. Los expedicionarios probaron que se podía acelerar el proceso, demostrando entonces que esto es posible. ¿cómo ha evolucionado el Homo sapiens? El Homo sapiens ha evolucionado demasiado lento, pero por sus propios engramas. Hay un engrama planetario, que en este momento lo está retrasando. El ser humano tiende a perder los dientes y agrandar su cráneo y masa encefálica. Si su raza no se extingue, llegará el día en que no va a necesitar alimentarse, ya que va a nutrirse de su estrella, el Sol. Prácticamente se va a cargar energéticamente por la dermis, por la epidermis. ¿Algo así como una fotosíntesis? No como una fotosíntesis. Se va a alimentar de la energía de su astro central, también de la vibración etérica. El ser humano estará tan evolucionado en el futuro que prácticamente va a estar libre de enfermedades, como en algunos sistemas planetarios avanzados. Eso, si antes no destruye su hábitat. Son tantos los adelantos científicos que se pueden lograr con la cooperación global en cada mundo, que da pena ver cómo en la Tierra se retrasan muchos descubrimientos o no se dan a conocer otros por mezquinos intereses económicos. Hay algunos viajeros de cruceros galácticos que directamente logran mutar su vibración física para cambiarla cuando tienen un problema de salud. En cuanto a su tecnología, han avanzado tanto, que ponen sobre sus naves un campo energético que las hace invisibles ante cualquier aparato detector. Otros viajeros utilizan los agujeros de gusano, que son como túneles en el vacío, que unen miles de años luz de distancia. De ahí que pueden cruzar abismos insondables en segundos, saliendo del universo físico en un sector de la galaxia y entrando en otro sector en poco tiempo. Nosotros, aquí en la Tierra, tenemos descendientes del planeta 1, cuyo Sol sería el que los astrónomos terrestres han identificado como Wolf 424, y que está a una distancia de 14.437 años luz de la Tierra. Darno contestó esta pregunta. Tienen 7 civilizaciones en vuestro sistema planetario. Hay una civilización que llegó de una estrella lejana y se asentó en Ganímedes. Son seres muy avanzados. Pero no lo eran antes. ¿Viven en el interior de Ganímedes? Sí, en el interior del satélite. Su tecnología les permitió armar un hábitat donde pueden aislarse de las heladas condiciones atmosféricas de la superficie. En la época actual han llevado directamente a Ganímedes habitantes de vuestro planeta para acercarlos al camino espiritual. Su filosofía se basa en el desapego material, pero no siempre fue así. En la antigüedad tuvieron grandes luchas, tenían una gran tecnología y carecían de conciencia de amor. Su avance espiritual se registró en estas 2 últimas centurias. En centurias anteriores los seres de Ganímedes estaban carentes de la vocación altruista. ¿Las luchas fueron solo internas o también exteriores? Hubo grandes luchas con habitantes de un planeta del sistema de Sirio. Esta era una comunidad de entidades que vivían exclusivamente para el servicio y lograr el camino hacia la luz. Estos seres quisieron convencer a los habitantes de Ganímedes que depongan su actitud belicosa, pero estos, tenidos de soberbia, no aceptaron. Al contrario, miraban a los mundos vecinos con codicia. El único camino que tenían los seres de Sirio era frenar esa situación cambiando la actitud de los otros. En realidad, una entidad superior no puede doblegar por la fuerza a otra, porque el bien se propone, no se impone. Pero, en definitiva, siempre se trata de evitar el mal mayor. Viendo que Ganímedes estaba por someter al sistema planetario, y que ellos mismos no estaban tan avanzados tecnológicamente como creían y podían sucumbir a sus propias armas, tuvieron que ser doblegados por la fuerza. Esos seres evolucionados de Sirio llegaron con distintos aparatos a cambiar la mente de los habitantes de Ganímedes. Lo tuvieron que hacer porque no tenían otro remedio. ¿Para obrar así necesitan algún permiso especial de alguna entidad superior? Sí,
Tuvieron que pedir permiso al logos planetario y al logos solar. Se comunicaron en forma telepática. Una vez otorgado ese permiso, recién entonces intervinieron en este sistema y directamente cambiaron y metamorfosearon a esos seres. No es que les hayan dejado la mente en blanco, sino que le quitaron su parte belicosa. Con el tiempo, los descendientes de aquella raza belicosa de Ganímedes evolucionaron en el conocimiento de la filosofía y en amor, utilizando los conocimientos científicos para el bien. Eones atrás había también seres en Marte y en aquel entonces tampoco estaban preparados para una contienda bélica. Los seres de Marte eran unos seres que directamente se habían dedicado a la agricultura. Eran pacíficos y vivían en total armonía. Pero tuvieron una epidemia tremenda. Hubo una plaga muy grande. Era una enfermedad como la que en la Tierra llaman varicela, que los ha diezmado por miles. Se vieron obligados a refugiarse en el interior del planeta. En Venus ha sucedido algo similar. Muchos milenios atrás había una vida floreciente en ese planeta. Otro era el clima atmosférico, tanto en presión como en temperatura. No había comparación con la actualidad, donde la temperatura y la presión atmosférica tan elevadas hacen imposible la vida. Al igual que los viajeros estelares que se asentaron en Ganímedes, los habitantes de Venus eran también muy soberbios y creían que se podían llevar a todo el sistema por delante. Han sido también diezmados. Venus ha cambiado mucho desde entonces. Hubo grandes guerras, grandes cataclismos posteriores que han cambiado su atmósfera. ¿Me confirma que en estos momentos no es accesible la atmósfera de Venus para el hombre terrestre? No, no es accesible para ustedes. No podrían soportar la presión atmosférica, 90 veces la de su mundo, ni la temperatura. ¿En este planeta se va a seguir avanzando espiritualmente o se va a retroceder? Estos avances van a seguir, pero este engrama planetario, reforzado por los engramas de países, familiares e individuales, hace que sea muy difícil la superación en este momento. Consecuentemente, la raza está aproximadamente 5.000 años retrasada en lo espiritual. Hubo muy pocos cambios, salvo a excepción de algunos seres que han tomado conciencia de cómo se está deteriorando su mundo y tratan de cambiar la mentalidad de sus congéneres. Gracias, maestro, por su mensaje. Un abrazo y hasta pronto.